del reglamento de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Que eso la última información que tuvimos es que había ingresado nuevamente a Contraloría, pero no ha sido publicado nada Muy el bien. reglamento. ¿Hay acuerdo entonces para enviar el oficio? ¿Hay algo más? No. Bueno, hoy día el propósito es poder escuchar siempre en el marco del debate del proyecto de ley sobre plantas desalinizadoras, escuchar en audiencia a la directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Austral de Chile, CEO Puerto Montt, la señora Tatiana Selume, quien presentará su experiencia en temas de desalinización, acompañada por la abogada asesora señora Isidora Queirolo. Voy a informar a los colegas que hemos recibido las indicaciones sobre los dos proyectos de planta desalinizadora. Está el comparado y vamos a iniciar creo que el día 11 de diciembre, el tratamiento de uno de los proyectos, el que establece un marco jurídico regulatorio para las plantas desalinizadoras. Pero están en las carpetas los comparados para que lo estudiemos. Muy bien, señora Tatiana Selume tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. Por su intermedio, señora presidenta, quisiera agradecer esta invitación que se me hace con el día de hoy a efectos de poder informar o quizás dar mi opinión de estos dos proyectos de ley. Uno, el boletín 11.608-09, que es sobre el uso de agua de mar para la desalinización, y el otro, contenido en el boletín 9.862-33, que se refiere, ¿cierto?, a la construcción de plantas desalinizadoras, ¿ya? Bueno, la opinión que les voy a referir sobre estos dos proyectos es sobre los temas jurídicos respecto al agua de mar, ¿cierto?, al agua de mar, ¿cierto?, la utilización del agua de mar y qué es lo que ocurre en nuestro sistema jurídico ya establecido, tanto en la Constitución como en las leyes, a efecto de aprovechar estas aguas. Bueno, si nos vamos en orden jerárquico, por así decirlo, un tema de supremacía, tendríamos que referirnos a lo que señala la Constitución al respecto, ¿cierto? Y la Constitución solo habla en el artículo 19, número 23, al derecho de la apropiabilidad de todas las cosas, de todos los bienes, ¿cierto?, con ciertas excepciones. Entonces dice, todas las personas tienen derecho a apropiarse de todas las cosas, todos los bienes, con excepción de aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, ¿ya? Y por ahí ejemplo, el alta mar señala, y luego la doctrina agrega el aire. Luego aquellos que por ley deban pertenecer a la nación toda, y ahí están los bienes nacionales de uso público. Y luego hace una tercera distinción que se refiere a aquellos bienes que lo señala como sin perjuicio las demás disposiciones de la Constitución. Y ahí encontramos propiamente tal el dominio público que existe en la propia Constitución del Estado sobre la propiedad minera, sobre las minas. Dice, el Estado es el dueño absoluto, inalienable, imprescriptible sobre todas las minas, ¿ya? Entonces, esta no es la clasificación donde encontramos a las aguas del mar. Tampoco encontramos esta clasificación de bien nacional de uso público, y ahí es cuando quiero hacer este énfasis, esta quizás diferencia de opinión con los proyectos que se están tramitando en que el agua de mar sería un bien nacional de uso público, ¿ya? Pero sí en el primer apartado, cuando señala que son bienes que por su naturaleza pertenecen a todos, porque estos son los que se llaman res omnia comuni, ¿ya? Que quiere decir que son estos bienes que en definitiva son inapropiables en su fuente, pero que pueden ser utilizados por todos. O sea, existen reglas de acceso a estos bienes que nos permiten a todos y a cada uno de nosotros poder utilizarlos. ¿Por qué señalo esto? Porque los bienes nacionales de uso público, si bien el Código Civil, y ahí ya nos vamos, y tanto el Código de Aguas es aquel que por ley define cuáles son, vemos que en la primera señalización que tenemos, que dice que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Si luego nos vamos al Código de Aguas, que hace la misma referencia de bien nacional de uso público, también es una ley, ¿cierto?, nos damos cuenta que el Código de Aguas en su artículo primero ya hace una distinción y señala
las normas de este código se aplican a las aguas terrestres, que los españoles denominan continentales, ¿cierto? Que son aguas dulces, que son las aguas que se contienen en las fuentes naturales, ya sea superficiales o subterráneas. Superficiales, como encontramos a los lagos, a los ríos, y las fuentes subterráneas, ¿cierto? El agua subterránea que encontramos en los acuíferos, ¿ya? Y hace una distinción y dice, las normas de esta legislación, que es la legislación específica de aguas, no se aplica a las aguas marítimas. Y luego, a mayor abundamiento, toca el caso de las aguas pluviales, las aguas de la lluvia. Y dice, las aguas pluviales serán marítimas o serán terrestres según dónde se precipiten. Entonces la distinción es clara. Las aguas para la legislación actual, las aguas marítimas, no están comprendidas como bienes nacionales de uso público. Esto es discutible claramente, o sea, he visto los proyectos que ustedes están llevando a cabo, pero la pregunta quizás de rigor que hay que hacerse es, ¿cuál sería la utilidad de declarar bien nacional de uso público las aguas marítimas? Si nosotros hacemos uso de las aguas de mar y las publicamos, tenemos que tener una finalidad para publicarlas. Es decir, la utilidad de la publicación se ha visto en que tiene varios objetivos. Uno de ellos es preservar, ¿cierto?, entregarle al Estado ciertas herramientas de supervigilancia y control para el acceso extractivo de un recurso, como el caso del agua, o en el uso propiamente tal de una calle, de un camino, ¿cierto?, de una plaza, se entregan ciertas concesiones para su construcción, para su aprovechamiento. Pero en el caso del agua del mar, la pregunta del millón viene a ser, si es tanta el agua del mar, si le extrajésemos todo el agua del mar, nos inundamos. Más del 70% de la superficie terrestre, o sea, de toda la tierra, está hecha de agua de mar. Entonces, la utilidad de declararla un bien nacional de uso público y otorgar concesiones jurídicamente para la extracción del agua se cae frente a lo que es el agua terrestre. El agua terrestre, ¿cierto?, el agua que está contenida en las fuentes naturales, es agua dulce, es agua escasa. Y es agua que está siendo hoy día explotada consuntivamente en más de un 80%, creo que vamos en el 85%, llegando al 88% por la agricultura, que genera a veces muchos daños al ecosistema. Porque la agricultura utiliza fertilizantes, utiliza ciertos químicos que luego van a dar a las fuentes y la contamina. Luego tenemos la minería, que también es un uso consultivo. En el norte del país especialmente, está utilizando aguas dulces. Por eso es que tenemos que ocuparnos del tema. Gracias, por suerte, que se ha dado el incentivo a las mineras de poder desalinizar el agua. Porque si no, cada vez nuestra agua dulce, que es la que nosotros debiésemos emplear en primer lugar para el consumo humano, en primer lugar, porque claramente es el agua que nos toca a nosotros para beberla, está siendo empleada de manera indiscriminada, ¿cierto?, por las fuerzas del mercado en cualquier otra actividad. Por tanto, si tenemos el agua del mar y no está publicada y la podemos entender bajo un régimen de un bien, ¿cierto?, que como el alta mar o como el aire, ¿cierto?, pertenece a res omnia communis, pertenece a todos por la naturaleza de las cosas, se nos facilita la posibilidad de poder utilizar esta agua. Yo creo que la traba de la desalinización está dada por el uso del borde costero, por los problemas que se pueden dar de otorgar concesiones marítimas y que los concesionarios puedan especular con la construcción de las empresas desalinizadoras. Luego, por la utilización de esta agua cuando ya ingresa, ¿cierto?, a ser agua terrestre, porque ahí habría que distinguir dónde se va a depositar esa agua. Es importante que si esa agua entra a un cauce, a un bien nacional de uso público, ya se mezcla y parte, o sea, integra la corriente del bien nacional de uso público. Entonces ahí hay que poner normas específicas de tratamiento del agua, de con cuánta salinidad pueden entrar. Pero si se logra por esa vía utilizar el agua del mar, constituye un tremendo beneficio. Eso es lo que de la parte más jurídica quisiera hablar. En países como España se dejó, ¿cierto?, que se construyeran plantas desalinizadoras por toda la costa del Levante. Y esto también genera un problema.
sea, uno en principio podría decir, bueno, pero esto es muy beneficioso para España, tener tantas plantas desalinizadoras y utilizar esta agua del mar. Bueno, estas plantas están funcionando hasta un 14%. ¿Por qué? Porque hay especulación. Evidentemente es más fácil dejarlas sin funcionar, funcionando a un mínimo y poder especular con los precios del agua. A nosotros se nos presenta un problema adicional. La agricultura no es un sector que esté dispuesto a pagar por el agua. Por tanto, la construcción indiscriminada de plantas desalinizadoras para efecto de otorgarlas para el riego y la agricultura tampoco es un beneficio. Entonces hay que tener mucho margen de cómo se construyen, quién las construyen y quién las opera. Y con qué objetivos se van a operar estas plantas, en qué se va a utilizar el agua desalinizada. Entonces yo leyendo acá los proyectos que están en trámite, especialmente el boletín 11.608, que el artículo primero ya señalaba que el agua desalada resultante del funcionamiento de las plantas que utilicen agua de mar constituye también un bien nacional de uso público, esa redacción puede llevar un equívoco, porque ni siquiera en el Código de Aguas, que es el más liberal de todos, cuando se tiene un derecho de aprovechamiento para extraer agua, el agua una vez extraída pasa a formar parte de lo que son los bienes privados. Es decir, si alguien extrae agua de un acuífero y la embotella, lo puede vender. Entonces, en el caso del agua del mar, decir que esa agua es un bien nacional de uso público es que no se podría utilizar. Esa agua quedaría inutilizada. ¿Por qué? Porque el agua, bien nacional de uso público, es inapropiable, es incomerciable. O sea, no la podríamos utilizar para el beneficio de las comunidades, tampoco la podríamos utilizar en favor del riego ni de la minería. O sea, el agua una vez desalada pasa a ser parte del patrimonio privado y solo una vez que ingresa al territorio y se vuelve a unir con un cauce, ¿cierto? Se vuelve a unir con las aguas de un cauce o una fuente natural, esta agua se publifica. Entonces, los cuidados que debemos tener en eso se refieren a normas medioambientales. Se refieren a aquellas normas que impidan, ¿cierto?, que ingrese a un cauce natural agua que venga contaminada. Agua que tenga un altísimo nivel de salinidad que pueda provocar perjuicios, ¿cierto?, en la fuente natural. Y luego, el segundo punto, también de medio ambiente, va relacionado con la extracción de la salmuera del agua, ¿cierto? Tenemos aguas marítimas propiamente tales que tienen un alto índice de salinidad y luego tenemos aguas salobres que las podemos encontrar, ¿cierto?, en acuíferos más costeros, que están salinizadas, pero no al extremo del agua marítima, propiamente tal, de las aguas del mar. Entonces, cuando yo retiro la salmuera, no es que la salmuera per se sea un elemento contaminante. La salmuera tiene que ser depositada, tiene que ser extraída del agua para desalinizarla, pero llevarla a sitios del mar adentro, donde no se produzcan los perjuicios y con un tiempo y con un tratamiento especial a efectos de no producir daños en la flora y en la fauna marina. Pero la utilidad del agua de mar tiene que ser vista como de acceso abierto. Lo que hay que controlar es cuántas desalinizadoras ponemos en el borde costero y cómo se concesiona el borde costero. También no nos olvidemos que las concesiones marinas, concesiones marítimas digo, el objeto de ellas es utilizar una porción de mar. No están definidas como extracción. Y la porción de mar se refiere a la posibilidad, ¿cierto?, de ocupar, ya sea con una plataforma, ¿cierto?, espacios del mar, pero no a la actividad extractiva. ¿Por qué? Porque no se requiere. Si yo voy al mar o cualquier individuo va al mar y extrae agua del mar, ¿cierto?, ¿por qué tendría que haber una cierta regulación para eso? Es distinto si yo quiero extraer agua terrestre. Ahí requiere una concesión, ahí requiere un derecho de aprovechamiento, fruto de un procedimiento, pero no lo voy a requerir en las aguas del mar. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Tatiana. No sé, Isidora, ¿quiere hacer algún comentario? ¿No? Muy bien. Entonces ofrecemos la palabra para consulta, senador Allende, senador Castro. Perdón, yo la verdad que no estoy segura de si entendí bien y quiero salir de la duda, porque si lo que yo estoy entendiendo
el agua de mar no es un bien nacional de uso público, eso se veía solo para las aguas dulces. Y por lo tanto, cualquiera, comilla, podría entrar al mar y extraer agua y no requeriría de un permiso, siguiendo la lógica de lo que usted está señalando. Pero yo imagino que un país y un Estado tiene que regular, digamos, estas actividades que han empezado a desarrollarse, sobre todo las mineras en el norte, pero que, como dice muy bien, puede ser para otros usos, evidentemente, y además usos mixtos, del cual es importante también reforzar el uso del consumo humano. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cómo se regula? Eso por un lado. ¿Quién regula? ¿Cómo se regula? ¿Y bajo qué modalidad? Aquí hemos tratado de dilucidar qué modelo de negocio tiene. Porque si a la persona se le entrega una concesión para que explote esa agua, la pregunta era entonces, bueno, esa agua pasa a ser de propiedad de la persona que tiene la concesión y por lo tanto esa persona la puede vender, la puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una discusión sobre cuál es el modelo de negocio que nosotros deberíamos tener como política para poder ordenar lo que son las plantas desaladoras. Entonces a mí me ha dejado duda como en el planteamiento que tienen, no entiendo muy bien, digamos, cómo se regularía, cómo se trabaja, cómo se ordena y de qué manera efectivamente uno puede decir, bueno, tendrá que haber una cierta regulación para poder hacer uso de este mecanismo de extracción de agua, con un fin evidentemente comercial o de uso agrícola o incluso el consumo humano. Gracias, senadora Allende. Senador Castro. ¿Se hace cargo después, Tatiana, de las preguntas? Mire, la verdad que yo también tengo un pensamiento parecido al suyo, que el agua de mar no debería ser un bien nacional de uso público, porque el mar nos pertenece a todo el mundo, es como el aire. Pero no sé si hay instituciones internacionales como la ONU, la OCDE o alguna otra institución internacional que hablen del agua de mar. No sé si exista si usted tiene conocimiento de ese tipo de instituciones que tengan, se han tocado estos temas, que se pueda hablar de quién es propietario del agua de mar. Porque el hecho de tener nosotros una costa gigantesca, no sé si nos da ese derecho, pero sí lo usamos. Pero internacionalmente tenemos normas, leyes, indicaciones, consejos que nos entreguen alguna institución internacional. Eso me gustaría saber si usted tiene ese conocimiento. Yo tengo un conflicto ahí porque entiendo que el Código Civil establece en el título 3 de los bienes nacionales, artículo 589, se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de las calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes del Estado o bienes fiscales. Entonces, eso es a lo que hacemos alusión nosotros los fundamentos del proyecto, que el mar es un bien nacional de uso público y que por lo tanto la extracción del agua de mar para actividades productivas o actividades de consumo humano, naturalmente deberían estar reguladas. Actualmente no es así. Hoy día existe quizás lo que se va a producir en algún momento, porque España reguló bastante bien, Israel, los países árabes han regulado muy bien todo el procedimiento de extracción de agua, de construcción de las plantas, gestión de las plantas, justamente porque se genera un mercado, como dice la senadora Allende, un mercado también de transacción de este bien, que siendo de todos los chilenos y chilenas, por cierto, las personas que quieran usar el agua de mar para actividades productivas, el propio Estado, para generar cantidades suficientes para el consumo humano a través de procesos sofisticados de salinización, requieren tener una concesión. Y si algo se concede es porque es de alguien. Lo mismo sucede con el agua dulce. Es un bien nacional de uso público que el Estado la concede a los privados, entiendo. La concede a través de una concesión de derechos reales de uso de agua. Y ahí, por cierto, la Constitución señala que en el momento que se recibe esa concesión pasa a ser propiedad privada. ¿Ah? Entonces, claro, o sea, artículo 19, número 24.
Entonces, eso es lo que hoy día existe y tenemos además de la falta de lluvia, de agua, cambio climático, tenemos un grave problema también de normativo en relación a la administración y gestión del recurso agua dulce. Entonces, lo mismo que estamos previendo que no se genere un mercado de negocio con el agua de mar, porque está bien, se concesiona, se entrega, minera, ya hoy día hay más de 20 plantas que son la mayoría mineras, que han obtenido la concesión y bueno, hacen lo que quieren posteriormente, están vendiendo a la sanitaria. Hay un mercado que se dinamiza con un bien nacional de uso público, que por cierto no está regulado nada, ni siquiera la instalación en el borde costero. Pero partimos de la base de que reconocer que el agua de mar es un bien nacional de uso público establecido en el Código Civil y que por cierto amerita ser concesionado, que es lo que se entrega, y hoy día para construir una planta se solicita una concesión. Y lo que estamos haciendo nosotros hoy día, incluso en algunas indicaciones que yo presenté al mismo proyecto que hicimos, hacer más ágil el trámite, que la concesión contenga en sí toda la tramitología que hoy día demora mucho tiempo, 2 o 3 años, en hacerlo más ágil, pero sí regular dónde se van a instalar, porque por cierto tiene que haber un ordenamiento del borde, y además de eso, qué pasa con la concesión una vez que se tiene. Y ahí entramos a regular, no en el sentido de limitar, de impedir que la use, pero sí regular que esto no sea fuente de un negocio. Eso es lo que también señaló la senadora Allende. ¿Entiendes? ¿Hay más consultas? Después, senadora Proboste, después. Por su intermedio, nuevamente, señora presidenta, para poder contestar las preguntas. Claramente, el problema que enfrentamos en Chile, especialmente en el norte, tiene relación con la escasez de agua dulce, ¿ya? Nuestra legislación ha hecho la distinción entre las aguas marítimas o las aguas de mar. En el Código de Aguas hace la distinción, y entre las aguas terrestres. Entonces, al hacer esa distinción, que es la que hay, no la que yo propongo ni nada por el estilo, sino la distinción que ya existe, es que el Código de Aguas trata a las fuentes naturales terrestres como bienes nacionales de uso público, ¿ya? Es decir, todo lo que son las fuentes superficiales, como los ríos, los lagos, y las fuentes subterráneas, que son los acuíferos, ¿cierto?, los trata como bienes nacionales de uso público. Esto es, cuando digo fuente, no es el agua propiamente tal, no es el agua que está en el té o el agua que tenemos en el vaso, ni el agua que tiene una concesionaria sanitaria o el agua que ya tiene la minería una vez que la ha extraído, ¿ya? En esos primeros artículos del Código de Agua hace de estas distinciones, primero entre las marítimas y las aguas terrestres, que son las aguas dulces, ¿cierto? Y luego hace esta distinción nuevamente y la recalca, ¿cierto? La reafirma con el tema de las aguas pluviales o las aguas lluvias. Entonces hace esta distinción en dónde se precipiten, dice. O sea, si están dentro del continente, y ahí hace la nueva distinción, ¿cierto? Y caen en un predio privado, corresponden al dueño del predio. Si caen en un cauce de uso público, puede un privado desviar este cauce y utilizarla, ¿cierto? Pero está pensando en una lógica muy privatista. A diferencia de lo que ocurre, ¿cierto?, con el mar. El agua del mar, lo que está tratado en el artículo 589, es el mar adyacente y sus playas. Cuando señala que el mar adyacente y sus playas son bienes nacionales o públicos, se está refiriendo al continente propiamente tal, es decir, al espacio del mar adyacente, que son ciertas millas, ¿cierto?, desde las más altas mareas donde empieza a contabilizarse un espacio físico, pero tampoco se refiere al agua marina propiamente tal. El agua marina no está regulada. El agua marina, por eso decía que esto, cuando uno lo analiza a la luz de la suma divisio de los bienes contenida en la Constitución en el 23, hay que pensar que la Constitución del 80 intenta privatizarlo todo, ¿cierto? Decir que todos los bienes, todas las cosas son apropiables. El derecho contenido en el 23 dice: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la propiedad sobre todas las cosas. Es decir, ahí ya está abierto. Pero luego hace estas excepciones.
hace tres, ¿cierto? La primera, como les decía, son estos bienes res omnia communis que pertenecen a todos por su naturaleza. Y ahí el ejemplo que da justamente es el alta mar. Y la doctrina ha agregado el aire, ¿cierto? El aire. ¿Por qué ha agregado el aire? Porque el aire no se acaba, en definitiva. Sigue estando, puede estar contaminado, puede estar mal reguladas las políticas que tenemos para evitar la contaminación, pero no está pensando en el aire como un espacio donde puedan pasar aviones o un espacio que entra en mi casa o sale de mi casa. Está pensando en el aire, ¿cierto?, como un bien jurídico. Y por eso la aplicación, cuando hablamos de bien jurídico, estamos haciendo una distinción entre muy civilista, muy administrativista en segundo plano, de hacer esta clasificación de los bienes, que no siempre es tan útil, especialmente cuando hay un bien en abundancia. Nosotros, si declarásemos que el aire es un bien nacional de uso público y lo sacamos de la primera parte y lo trasladamos a la categoría de bien nacional de uso público, le aseguro que el aire seguiría igual de contaminado. Lo que hay que ejercer son políticas que vayan en contra de la contaminación. Pero por mucho que absorbiéramos aire, absorbiéramos y tratásemos de llenar balones de aire, el aire no se nos va a acabar. Lo mismo ocurre con el agua del mar. Si sacásemos todo el agua del mar, nos hundiríamos nosotros. Y por eso es que creo que la categoría no es la de bien nacional de uso público. Y esto nos deja en perjuicio al agua del mar, al agua marítima. Lo que está regulado en el 589 es el mar adyacente, el espacio del mar adyacente y sus playas. La playa sí es un bien nacional de uso público. Es un bien nacional de uso público. Entonces, el mar es un espacio. El agua marítima es el objeto. Es como decir, el lago en el agua terrestre es una fuente natural. El lago es un bien nacional de uso público, ¿cierto? El río o fuente natural es un bien nacional de uso público. Una vez que yo extraigo esa agua y la utilizo y la embotello o la utilizo para procesos productivos, esa agua deja de ser, cuando la llevo al APR y la pongo en el estanque del APR, ¿cierto? Estos estanques hoy día se llaman Servicios Sanitarios Rurales. La pongo en el estanque del SCR, ya no es un bien nacional de uso público. Ha dejado de serlo. Es un bien que yo puedo aprovechar, que puedo utilizar. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? El problema está mucho más relacionado con este proyecto, que está muy interesante, que es el boletín, ¿cierto? 9862-33, que lo que intenta es, muy bien, ¿qué herramientas tenemos hoy día jurídicas para proteger el borde costero? Porque el problema de la desalinización es bastante duro y se relaciona con la utilización de la salmuera. ¿Qué hacemos con la salmuera? Pero el beneficio que reporta hoy día, tratar agua salada, salobre, ¿cierto?, transformarla en agua dulce, quitándole la sal por osmosis inversa y mineralizándola, trae tantos beneficios que no debiesen, la discusión debiese estar más centrada en proteger el borde costero, como en este proyecto, ¿cierto?, fomentar que existan el desarrollo de plantas desalinizadoras que cumplan estándares, que no se ocupe todo el borde costero como ocurre en España, con cientos y cientos de plantas desalinizadoras que no pueden funcionar, con cientos y cientos de plantas desalinizadoras que arrojen la salmuera en el borde costero, matando los humedales costeros y produciendo problemas, ¿cierto?, a la flora y la fauna costera. Pero el agua del mar es inmensa. El agua marítima, por el hecho que la utilicemos para el consumo humano, es un beneficio para nosotros, es un beneficio para la nación toda. Entonces, incardinarla en una categoría jurídica que hoy día ni siquiera está definido, que yo creo como estudiosa del derecho, ¿cierto?, que me vale igual que esté como un bien, un recurso, ¿cierto?, como el aire o como el alta mar, siempre y cuando me traiga un beneficio útil y que la regulación esté dirigida a proteger borde costero y a evitar la contaminación del mar por el uso de la salmuera, me es más útil, más beneficioso, y así detener los procesos de sequía y de extracción y de sobreexplotación de acuíferos hoy día en el norte. Creo, sí. Sí. O sea, hoy día todas las plantas que ya existen
han tenido que ser producto de concesiones marítimas. O sea, a todas se les ha entregado. Entonces, esto va en total línea contraria a lo que está exponiendo. Por eso que no entiendo, porque supuestamente para entregar esta concesión marítima es porque se parte del supuesto de que no es de libre disposición, que para poder, o que sea un recurso infinito, en fin, y que es un bien para todo el mundo y por lo tanto cualquiera podría aprovecharlo. Justamente si hoy día se requiere para una planta desaladora un permiso administrativo, que significa una concesión marítima, fuera una concesión de terrenos fiscales pues para instalar la planta y todos los permisos ambientales y servidumbre, en fin, para el traslado, pero hoy día requiere de eso. Entonces es... ¿Cómo lo quieres? Sí, yo todavía no lo entiendo porque siento que hay una diferencia ahí de mirada que no es lo que está ocurriendo hoy día. Y para lo que está ocurriendo hoy día es que yo me imagino que se parte de la base que es un bien nacional de uso público, pero que requiere una cierta política para una concesión, a través de una concesión. Pero un poquito antes, el artículo 595 del Código Civil también establece que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Entonces, acá, y como dice el senador Allende, estaríamos cometiendo un error garrafal del Estado de Chile, solicitando concesión de algo que no es un bien nacional de uso público. Y todas las plantas desaladoras han solicitado concesiones y todas se han instalado a través de concesiones. Por eso digo que estamos en un... Ocupar el borde costero. Sí. Ya, por su intermedio, señora presidenta, para contestar, a ver si me logro dar a explicar de otra manera. La concesión marítima... Ya, es cierto, las plantas desaladoras utilizan la figura de la concesión marítima, pero la concesión marítima está dirigida a ocupar un espacio, ¿cierto? Es uso de un espacio. La concesión marítima en ninguna en su definición señala que se otorga al particular para efectos de extraer las aguas del mar, el agua salobre marítima. Pero si la para eso se concesión entregan. marítima es para ocupar un espacio. La concesión marítima tiene una regulación antigua ya y se utilizaba para efectos de poder poner plataformas. Estas plataformas que existen en Magallanes, ¿cierto? Que de la empresa ENAP, tenía estas plataformas marítimas para poder ejercer, ¿cierto?, su actividad extractiva petrolera. Esa es la idea, la ocupación de una porción de mar. La porción de mar está definida en términos medidos, pero no son términos extractivos. El derecho, que se llama derecho real de aprovechamiento aún en el Código de Aguas, ¿cierto? El derecho de aprovechamiento es para extraer aguas, para la explotación, es uso y goce. El goce implica extraer. La concesión marítima es la utilización de una porción de mar, pero que no se mide en caudales, no se mide en volúmenes, se mide en cuánto yo ocupo. Si pongo, por ejemplo, esta es una desaladora y la instalo en una porción. Entonces, el objeto de la concesión marítima no está relacionado con la extracción de las aguas, es la ocupación. Es la ocupación de una porción de mar. ¿Cómo no va a estar relacionada con la extracción? Si un permiso de una concesión marítima para una planta desaladora es obvio que es para extraer el agua y para después darle X uso. Se ha utilizado la figura, senadora Allende, se ha utilizado esa figura a efectos de poder utilizar el agua marítima. Pero el agua marítima, propiamente tal, no está sujeta a una concesión para su aprovechamiento. Esa es la distinción. Claro, entonces entiendo que, claro, cuando la senadora me señala la senadora Muñoz, me dice, pero ¿cómo? Si es que el 595, el Código Civil, señala que todas las aguas son bienes nacionales de uso público, esa disposición tiene un origen. Esa disposición antes distinguía entre aguas privadas y aguas públicas, ¿ya? Y era porque el Código de Aguas contemplaba, ¿cierto? El Código Civil contemplaba esta distinción de aguas privadas y aguas públicas, distinción que, ojo, todavía existe. Si nos vamos al artículo 20 del Código de aguas dulces, aún vemos que todas las aguas que nacen, corren y mueren dentro de una misma heredad son aguas privadas. Si seguimos bajando y vemos todas las aguas contenidas en lagunas o en lagos, ¿cierto?, menores que puedan ser que no puedan ser navegadas por buques de más de 100 toneladas, también son aguas
privada. Seguimos en la misma lógica. Lo que intentó hacer esa norma del artículo 595, y esto ya es la historia porque esto fue un producto de la reforma agraria, exacto, fue la ley 16.744 de reforma agraria la que modifica ese artículo, fue para decir que todas las aguas dulces eran bienes nacionales de uso público. La publificación de las aguas, y por eso que el Código de Aguas hace esa distinción, es un tema muy complejo. Es lo mismo porque si dijéramos todas las aguas son bienes de uso público, así y entendiéndolas todas, tendríamos también publicadas hasta las aguas del refrigerador, tendríamos publicadas estas aguas. Y no es la idea que ha tenido el legislador anteriormente, todas las cosas son susceptibles de modificarse y cambiarse, pero de la declaración, suponer que el agua, las aguas del mar, suponerlo con la legislación vigente son bienes nacionales de uso público, la doctrina ahí está segregada. No toda la doctrina opina que el agua del mar es un bien nacional de uso público. Lo que sí está claramente publicado es la plataforma continental, mar territorial, el mar adyacente, claro, como espacios. Es como decir, el lago está publicado, pero el agua que yo extraigo del lago no está publicada. Está publicado el río, pero no el agua. Y aquí lo que están publicando es la fuente, pero el agua del mar no es. El agua del mar no tiene una declaración en ninguna parte de nuestra legislación que la declare bien nacional de uso público. Y lo que quisiera decir es que eso nos beneficia a efectos de poder tratar el agua del mar, ¿cierto? Y utilizarla. Creo que hoy día intentar publicar como bien nacional de uso público o como bien de dominio público, como se hizo por ejemplo con las sustancias minerales, transformarlas que son de propiedad del Estado, no es más ni menos que ocuparnos hoy día de la regulación costera. Si a lo que a nosotros nos interesa es poder tener esta fuente alternativa de agua. Que esta fuente alternativa de agua sea un bien nacional de uso público, sea un res omnia comuni, no nos va a hacer la distinción. No la va a hacer porque son categorías civilistas que no nos van a aportar. Lo que en verdad debiésemos hoy día importarnos es cuando yo extraigo esa agua, ¿qué tratamiento le voy a dar una vez que la utilice? La tenga en la fuente, la tenga a punto de tirarla al mar o inyectarla en un acuífero, ¿con qué calidad va a entrar esa agua? ¿Cómo me va a estropear un acuífero o me lo va a mantener limpio? Creo que las normas debiesen estar hoy día muy enfocadas a una vez que yo extraigo el agua marítima, el agua del mar, la desalinizo, la mineralizo y la llevo al territorio. Y ya la tengo que empezar a tratar bajo las normas del Código de Agua. Porque lo que nos tiene que interesar es que nosotros no podemos bombear hoy día agua salobre dentro de los acuíferos. Nos pasaría lo que ocurre en Canarias. Las Islas Canarias en España, como han bombardeado todos los acuíferos, ¿cierto? Los han sobreexplotado, el agua del mar termina contaminando, ¿cierto?, la napa y sale agua salada y hay que desalinizarla. Lo mismo ocurre en Isla de Pascua. Hoy día el agua en Isla de Pascua hay que llevarla porque el agua que se bombea es agua salobre. Por tanto, lo que más nos tiene que importar es qué calidad tengo que darle al agua una vez sacada del mar y tratada para volver a incorporarla a los acuíferos o volver a incorporarla a las fuentes superficiales de agua. Y el tratamiento que le voy a dar al borde costero, porque hoy día cualquier persona puede solicitar una concesión en el borde costero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo con eso? Que es lo mismo que ocurre en el agua superficial, en el agua territorial. Cualquiera puede ir y solicitar y transar en este mercado, que yo creo que esa es la preocupación. ¿Por qué nos vamos a llenar de desalinizadoras que ocupan espacio? Que también eso afecta a la costa. No podemos tener un negocio y un tráfico de concesiones marítimas. La idea es poder regularlo y para eso el Estado, yo creo que el proyecto es muy interesante, el 9000, se me olvida el nombre, perdóneme senadora, 162/33, porque establece una obligación del Estado, o sea, más que una obligación, le permite al Estado, que tiene una limitación de ley de quórum calificado en el 19 número 21 de la Constitución, poder fomentar, poder participar, poder ser empresario en la creación de empresas, de plantas desalinizadoras y tener él el negocio a efectos de que no tengamos especulación
en el borde costero, de que no tengamos concesiones marítimas que luego se van a transar a precios indiscutibles para que podamos acceder a tener este gran beneficio que nos va a reportar la desalinización de agua. Y ocuparnos de la normativa ambiental, es decir, ¿qué hago con la salmuera una vez que las aguas las he tratado? ¿Cómo las arrojo? ¿Con qué frecuencia las arrojo? ¿A qué distancia del borde costero las arrojo? Que eso tiene que estar tratado, ¿cierto? En la planta desalinizadora también se somete a estudio de impacto ambiental. Por tanto, el tratamiento de la salmuera es primordial. La salmuera, cuando se extrae indiscriminadamente y se arroja en el borde, nos destruye los humedales. Y luego, el agua desalinizada, si yo no la trato bien y la ingreso a las fuentes naturales, superficiales o subterráneas, territoriales, puede ocasionar un gran daño medioambiental. Este era el enfoque, pero no es que esté en contra de que algo sea un bien nacional de uso público, ¿no? Sino todo lo contrario. Tatiana. Gracias, Senadora Proboste. Presidenta, bueno, saludar a nuestra invitada, que sabemos que ha venido bien de lejos para poder compartir en esta comisión. Uno de los temas que nosotros hemos escuchado de quienes nos han acompañado también en este debate ha sido, por ejemplo, el profesor Cristian Rojas de la Universidad Adolfo Ibáñez, en donde él planteaba en que hoy día efectivamente la desalinización es una alternativa frente a la escasez hídrica, pero sin embargo que había un vacío en la regulación. Lo digo porque cuando uno dice lo que ocurre es que nosotros ya tenemos definido en que es un bien nacional de uso público, lo que está definido actualmente en el código y por lo tanto dejaría fuera las aguas de mar. Precisamente nosotros creemos en que en esto hay una falta de regulación y por eso que nuestro propósito es poder abordarlo en estos dos proyectos para avanzar en la naturaleza jurídica del agua de mar. Y hay un tema que usted planteó que es bien importante y que tiene que ver cómo establecemos también exigencias ambientales. Es decir, que son preguntas que él también nos decía en esa presentación. Decía, hay preguntas que deben ser respondidas antes. ¿Cuál es el riesgo? ¿Quién responde? Y por lo tanto, esas respuestas solo pueden estar dadas a partir de las exigencias en materia de estudios de impacto ambiental y por eso que hemos presentado aquí colectivamente algunas indicaciones en esa materia. Pero cuando existe una intensificación del carácter de bien nacional de uso público de las aguas, en este caso de aguas del mar, porque no es que a nosotros se nos haya ocurrido esta iniciativa, sino que ya están desplegadas. Entonces, por un lado, uno tiene una intensificación en el uso. Tenemos la protección, la necesidad de la protección de áreas de importancia ambiental y patrimonial, porque también nosotros en muchos sectores tenemos humedales y por lo tanto no puede ser un tema baladí en donde se instalen o cuáles son sus efectos respecto de el depósito de la salmuera, donde hemos visto que se han fortalecido algunas atribuciones, particularmente al Ministerio de Bienes Nacionales, ahora con toda la conducción que ellos van a tener del borde costero. Cuando hay ciertos titulares que ellos entienden con derechos de aprovechamiento, porque yo entiendo lo que usted nos plantea, digamos, en que esto está, que el código se hace cargo de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas, de los acuíferos, pero lo que hoy día por la fuerza de los hechos también está ocurriendo otro fenómeno y en donde hay personas que creen ser titulares de derechos de aprovechamiento de aguas de mar y por lo tanto es de ver que la legislación se ponga en ese lugar. Y cuando uno mira estos elementos, intensificación del uso, fortalecimiento de atribuciones al Estado, protección de ciertas áreas de importancia ambiental y patrimonial, resguardo de esos lugares, cómo se convive con estos derechos de aprovechamiento, uno dice, bueno, ¿y en qué difiere esto de las preguntas que nosotros nos hacemos respecto al Código de Agua? No refiere en nada.
Entonces, el tema es cómo uno también establece en que uno dice, claro, nunca alguien podría sacar todo el agua de mar porque nos hundiríamos, dijo. Sí. Pero sí lo que puede ocurrir es que respecto de un bien que es de todos, alguien luego comience a establecer derechos de aprovechamiento, y es precisamente lo que busca la legislación, poder avanzar en estas iniciativas. Entonces, tenemos problemas porque la gestión de recursos hídricos hoy día no está reconociendo los fenómenos del cambio climático, no tiene herramientas flexibles para abordarlo, no da cuenta de la heterogeneidad hídrica del país. Hay una multiplicidad de organismos hídricos y duplicidad de funciones, y eso también lo estamos viendo en el tema del borde costero, porque por un lado está las capitanías de puerto, la gobernación marítima, está el Ministerio de Bienes Nacionales, están las comisiones de uso del borde costero, están los municipios, están los instrumentos de planificación del Serviu. Entonces, la verdad, esto es necesario que podamos avanzar en una legislación que se haga cargo de esto, y además se requiere también de mucho apoyo de los expertos en este tema, para que no sea una mera declaración de que también vamos a hacer extensivo una categoría de bien nacional de uso público. Eso. Muy bien. ¿Ofrezco la palabra a algún colega? Entonces, si sí, senadora. Pudiera referirse a los temas de medioambientales, a la exigencia muy de bien. estudios de impacto ambiental. ¿Tiene la palabra? ¿Hay alguien más? No, nadie más. Muy bien, tiene la palabra, Tati. Muchas gracias, senadora. Bueno, también qué rico ver aquí a la senadora Yasna Proboste. La última vez que la vi estaba de diputada, así que bueno, exactamente, es que yo creo que este proyecto, o sea, de hecho les voy a contar un poco una anécdota. Yo me acabo de ganar un Fondesit para estudiar estos temas, porque creo que es nuestra salvación como país poder acceder hoy día a la desalinización. El tema yo lo veo mucho más duro en el tema económico, financiero, de lo que es que el Estado se haga cargo, ¿cierto?, con los impuestos y lograr, ¿cierto?, construir estas plantas desalinizadoras. Pero en la práctica hoy día, la sequía atroz que tienen las regiones del norte, hay que suplirla con el agua desalada. Así que yo lo que más quiero es que estos proyectos avancen, salgan, ¿cierto?, que el Ejecutivo se interese y que los apoye, que avance, porque es lamentable seguir viendo cómo con nuestras legislaciones son unitarias, y esto un poco me salgo un poco porque vivimos en un país unitario, todas las legislaciones se aplican para todo el país y no están considerando que en el norte tenemos una escasez que necesitamos tener desalinizadores, y en el sur tenemos una abundancia que necesitamos otro tratamiento para las aguas lluvias, que ojo, que las aguas lluvias, y lo mencionaba yo, están igual de huérfanas, por así decirlo, que las aguas del mar. En otro sentido, de otra manera, ¿cierto? Pero si entramos un día a discutir esos temas sería bastante interesante. Hay una orfandad respecto de esta. El problema de preguntarnos si esa orfandad de las aguas marítimas, puede sonar fea la palabra orfandad, uno podría pensar, claro, parecen como el agua del Sename, pero no va a ese lado. Lo que quiero decir con la orfandad es que en este caso la protección que tienen las aguas del mar y se ha diferenciado de las aguas terrestres va por lo siguiente. Nosotros tenemos hoy día las aguas terrestres publicadas, son bienes nacionales de uso público. Tenemos el Código de Aguas, tenemos el Código Civil, ¿cierto? Y hay un mandato constitucional de reserva legal que le otorga esta categoría, ¿no? ¿De qué ha servido eso si miramos? Si pensamos hoy día en la legislación de aguas que tenemos, hay sobreotorgamiento de derechos, igual. Hay problemas de escasez, igual. El mercado regula la transacción, la transferencia, ¿cierto?, de los derechos de aprovechamiento de aguas. El Estado solo digamos, la única misión que tiene el Estado en este bien nacional de uso público es la de otorgar derechos si hay disponibilidad, ¿cierto?, si no hay oposición de terceros y si la solicitud ha sido legalmente presentada.
Esa es la participación del Estado. Por tanto, si creemos que declarando bien nacional de uso público el agua del mar vamos a solucionar un problema, al menos yo tengo mis cuestionamientos. Porque se va a transformar al igual en un tráfico de derechos, lo mismo que está ocurriendo en el borde costero. El borde costero sí es un bien nacional de uso público, la playa es un bien nacional de uso público. ¿Qué es lo que tenemos si no entramos a regular eso y a ocuparnos de la ocupación del borde costero? Es que vamos a tener lo mismo que ocurre con el bien nacional de uso público agua, con el agua. Es decir, transacciones del mercado respecto de derechos para ocupar uso del borde costero, en que se van a negociar y que el privado va a empezar a transarlas para efectos de sacar con títulos de papel más dinero para obtener cierto y mucho tiempo estar especulando con el valor de las concesiones. Entonces, si nos metemos hoy día, que es mi opinión, a intentar, cierto, darle el carácter de bien nacional de uso público al agua marítima, que tal como lo ha señalado la senadora Proboste, cierto, están en este limbo jurídico. Lo que nos va a pasar es que vamos a empezar, cierto, a especular sobre las concesiones marítimas para usar borde costero. Entonces se nos va a venir al revés el tema. En vez de proveer a poder obtener rápidamente agua, destrabar el problema, obtener agua, desalinizarla y utilizarla para el consumo humano, para la agricultura, cobrando una tarifa, eso es evidente, porque no podemos, o sea, esto requiere un tratamiento y eso es caro, no es barato, ¿cierto? Y poder integrar el agua del mar con el agua de la tierra, eso es un tremendo beneficio, las aguas terrestres integradas. Y ahí viene la segunda pregunta que hacía la senadora Proboste. Es decir, el tratamiento aquí es ambiental, desde esas ambas perspectivas. Es decir, el agua que ingresa a la tierra, vamos a tener que tener un cuidado enorme de ocuparnos del nivel de salinidad con que entre para poder depositarla en los acuíferos. Pero si se logra hacer eso con normas estrictas, ambientales, lo que vamos a hacer es poder rellenar acuíferos y el acuífero también tiene un fenómeno especial, esto está regulado en el Código de Agua, la inyección artificial de los acuíferos, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Para poder inyectar agua en un acuífero, yo tengo que tener un derecho real de aprovechamiento de aguas, no lo puede hacer cualquier persona. Esa es una traba que hay que quitar, es decir, el día de mañana cuando tengamos agua desalada, podemos inyectarla en los acuíferos con normas de calidad, eso nos va a redundar en un beneficio a todos y a todas las chilenas. Porque esos acuíferos van a aumentar su nivel, van a elevar su nivel freático y todos los derechos de aprovechamiento ahí constituidos van a poder utilizar esa agua, especialmente el consumo humano, que es el primero que queda con las SCR cortados, porque los otros excavan más profundamente para llegar a la fuente de agua. Además, el acuífero, no nos olvidemos, también actúa como un filtro del agua. Los acuíferos filtran el agua, o sea, si entra agua con salinidad, el acuífero también tiene un efecto de filtro de esa agua. Por tanto, es un beneficio a doble ganancia, triple ganancia. El problema es que no se nos puede escapar la regulación, bueno, esa primero, la ambiental dentro de la tierra y la ambiental ya en el borde costero de lo que quitamos del agua del mar, es decir, la salmuera. Eso hay que tener un cuidado enorme, como lo decía la senadora, o sea, hoy día no podemos arrojar la salmuera en el borde matando los humedales. Hay que buscar la zona donde esa salmuera se pueda integrar nuevamente al mar a una profundidad mayor y con un nivel de flujo que no sea exorbitantemente dañino al mar. O sea, hay que hacerlo en distintos sitios, con distintos tiempos, y eso lo tienen que ver ahí los técnicos más especializados en los niveles. Yo lo estoy hablando solo como jurista. Y esa es la gran preocupación que debiésemos tener. Y en tercer lugar, la zonificación. Lo mismo que señala la senadora. Hoy día no podemos tener que se cree artificialmente, producto de transacciones, ¿cierto? Este mercado que va a ir surgiendo, si no lo atajamos, de concesiones marítimas. ¿Cómo lo impide con su lógica? ¿Cómo lo impide usted con su lógica? ¿Cómo lo impido con mi lógica? Es que es un bien nacional de uso público. El borde costero sí es un bien nacional. Es que el agua de mar, no, como le digo, dentro de la legislación no está declarado bien nacional de uso público. Se puede declarar, no es un impedimento. Claro, claro que no, si yo creo que todo se puede hacer. El problema es cuánto nos aporta
esa declaración. El borde costero sí hay que cuidarlo, porque ahí es donde vamos a tener las plantas, ¿cierto? En esa lógica, Tatiana, tenemos Sí. un problema. Bueno, Yo entiendo todo el tema medioambiental, entendemos absolutamente todo. Y que lo que hay que regular es una concesión. Lo que nosotros proponemos es una concesión que implique todo el proceso. Que el Estado autorice la extracción del agua, autorice la desalinización, la distribución y el uso. Y esa concesión es una concesión pública, que puede decir, mire, usted sacó agua de mar, ocupó el borde costero, hizo un proceso de desalinización que tiene un impacto medioambiental, y usted va a hacer con esa agua lo que quiera. La va a usar para la minería, la va a usar, ¿cierto?, para no sé, para generar eléctrica, para agricultura. O sea, eso es lo que tú entregas. Le entregas un bien del mar, que es de todos los chilenos, suponemos, para que esta persona haga un negocio. ¿Ah? Y ese negocio lo va a hacer sin ninguna regulación. ¿Ah? O sea, lo único que le vamos a regular en la lógica suya es que el borde costero, donde lo va a ubicar, y vamos a impedir impactos medioambientales. Entonces, en ese sentido, yo con el agua desalada, que por cierto es un producto de mi propio esfuerzo empresarial, voy a invertir plata, ¿cierto? Es todo un esfuerzo. El tema, lo único que aquí se busca es que esa agua la use para lo que lo pidió, la finalidad, que lo mismo que el código de agua hoy día, de agua terrestre, solicitan el agua para minería y terminan usándola para arándano, la venden, la guardan o especulan. Entonces ahí hay todo un bien que se produce, claro, los agricultores esa agua la invierten, ponen recursos propios, arriesgan, es una empresa, uno reconoce todo el esfuerzo empresarial. Sin embargo, posteriormente esa agua, que fue regalada por el Estado, termina siendo un objeto de especulación. Lo mismo puede suceder con el agua de mar, aunque la tengamos en abundancia, una vez que se desala, es un bien mueble que se va a usar para minería, para cualquier actividad. Pero si esa minera dice, mira, yo en realidad, como no le vamos a exigir tiempo ni finalidad del uso de esa agua desalada, va a decir, mira, yo la uso 4 años, 5 años, después la vendo. La vendo a una sanitaria. Lo más grave para nosotros, la preocupación, es esa agua que ha sido usada, termina en la sanitaria y es con una venta millonaria, como ha sucedido en el norte, y que posteriormente eso caiga en tarifa a los usuarios. Entonces, ¿cómo ese ciclo que ya se produjo con el agua dulce terrestre se impide con el agua de mar, que por cierto va a ser también un foco de negocio? Me pidió la palabra Elir y le... Gracias, Presidenta. Respondiendo también un poco a la consulta que hacía el senador Castro, existe la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del mar. Es bastante extensa, establece los niveles de jurisdicción y qué se hace en los territorios jurisdiccionales que tiene cada Estado miembro de esta convención, que es del año 82 y ratificada en Chile del año 97. Y en el artículo 56, a propósito de lo que estamos conversando, establece los derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño. Y en la zona exclusiva, el Estado ribereño tiene, y lo voy a citar textualmente, derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas subyacentes al lecho y subsuelo del mar. Y con respecto a otras actividades, cito textual, con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua. En consecuencia, si la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar establece que podemos usar el agua de mar para producir energía, con mayor razón cada Estado dentro de esa zona exclusiva podrá establecer los mecanismos que estime pertinentes, sobre todo para el agua en cuanto a consumo humano y bien vital. Eso lo quería señalar el presidente. Gracias. Tatiana, y vamos concluyendo, creo yo, ¿no? Sí, justamente lo que señala Elir es cierto. Se refiere a la extracción, cierto, a la explotación de aquellos seres vivos o no vivos que se encuentren subyacentes a las aguas. Es decir, se está refiriendo, cierto, no es el agua propiamente tal. Lo que quiero señalar, por último, es que estoy totalmente de acuerdo y creo que este proyecto va a ser un total beneficio para el país. Simplemente haciendo la distinción en que lo que señala la senadora
Proboste, Allende y Muñoz, ¿cierto? Las tres senadoras y también el senador Castro, es que yo creo que están viendo el mismo problema. Yo creo que aquí el tema del agua, de la declaración de que si es de una categoría o de otra, genera más problemas al final que beneficio. El agua, el bien nacional de uso público de la tierra, o sea, las aguas terrestres, ¿cierto? Hoy día tienen más complejizaciones que antes. Están más contaminadas las aguas. Hay más mercado que lo que debiera haber. No hay un uso. Y en eso coincido con la senadora Muñoz. O sea, el problema que tenemos en el mercado de aguas, que está sobre un bien nacional de uso público, que se ejerce en un bien nacional de uso público, como son las aguas terrestres, no tiene finalidad de uso. Pero eso se puede cambiar simplemente en el procedimiento que se establezca. Usted va a instalar una planta desalinizadora, ¿cierto? Solicita la concesión. Quiero hacer una planta desalinizadora en tal parte del borde costero. ¿Para qué la quiere utilizar? Ah, para consumo humano. Muy bien. Hágala para consumo humano. Eso sí se puede limitar, pero eso no tiene relación con la categorización de bien público o de bien nacional de uso público o de bien res omnia del agua del mar. La fundamentación va a ir con el uso del agua una vez que se extraiga. Y eso es lo importante quizás de prever, ¿cierto? Es prever si usted la va... Porque si el Estado va a actuar como Estado empresario en esta materia tan trascendental, que yo creo que sí debiera hacerlo por el interés nacional que exige que el Estado se haga cargo del consumo humano, especialmente de la zona de la población del norte del país, ¿cierto? Y no, esto no quede entregado solamente a las empresas sanitarias, sino que también quede entregado al Estado propiamente tal, como Estado empresario, 19 número 21, que sea una ley de quórum, que lo tenga hoy día que autorizar, porque lo establece la Constitución. Es muy relevante determinar para qué va a usar usted el agua desalinizada, con qué finalidad la está solicitando. Yo creo que eso es fundamental en este proyecto de ley. Claramente no es lo mismo, exacto, por eso es que yo creo que este proyecto de ley tiene que ser amparado y tiene que ser propiciado y tiene que el Ejecutivo darle pie. Estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que hoy día no podemos llenar el borde costero de concesiones y de más concesiones que solo sirvan para especular, sino por el contrario, que la regulación del Estado vaya a ese objetivo. Es decir, se le otorga la concesión porque usted tiene una finalidad de interés público. Ojo con eso. Si va a participar el Estado en esto, tiene que estar relacionado al interés público. Pero eso no dice relación, ¿cierto?, con la categoría de que si las aguas marinas son o no son un bien nacional de uso público o son un bien privado, porque nos vamos a entrampar en lo mismo que ocurrió con el Código de Agua. Si lo importante es eso. Así que yo quisiera felicitarlos a todos ustedes por esta tramitación de este proyecto y darle este auge que tiene que tener. Y ojalá que sea el presidente que le ponga aquí indicaciones y que surja. Este proyecto es muy importante para todos. Bueno, esperamos. Muchísimas gracias. No tiene ningún interés. Aquí viene el Ministerio Claro, Público, no tiene ningún interés en darle apoyo. Regular. en que, claro, se trate de esta manera. Claro, pero el esfuerzo de usted es demasiado valorable en este sentido porque le están dando, están trayendo a distintas personas a opinar, están dedicándole sesiones, tienen indicaciones y eso es lo que vale. O sea, este proyecto tiene que salir. Así que muchísimas gracias por su Gracias, Tatiana, por invitación. venir de tan lejos a participar con nosotros. Muchas en esta gracias a ustedes iniciativa. por invitarme. Muchísimas gracias, Isidora, también. Son bienvenidas. Bueno, el día 11 de diciembre, que es a la vuelta de nuestra semana regional, vamos a empezar a tramitar los proyectos que están con indicaciones. Con indicaciones, vamos Sí. a las indicaciones. Están los comparados en las carpetas Ok. para que vengamos preparadas y preparados. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.